Jesús en cada libro de la Biblia. En Génesis, Jesús es el sueño de José, donde vio su exaltación, pero no el camino para lograrlo. Lo más importante para nosotros fue que allí se le dio una esposa gentil. En Éxodo se nos habla de un pueblo salvado por sangre. Levítico, cada fiesta tenía un sabor mesiánico. En Números, Dios cuenta a sus hijos y los conoce a cada uno por su nombre. En Deuteronomio, Jesús nos dice: recuerda, obedece y presta atención. En Josué, su nombre igual a Jesús en griego estrictamente significa una salvación eterna. Jueces, si el libro de Josué fue de victoria, Jueces es el libro del fracaso. Puede resumirse en pecado, tristeza y salvación. En Ruth, Jesús es aquel pariente rico que coqueteó con la que iba a ser su esposa. En Primera de Samuel, la gran transición del rey invisible al gobierno de un rey visible. En Segunda de Samuel, él es aquel que dijo: no quiero nada que no me cueste. En Primera de Reyes, Jesús es Salomón, un príncipe de paz. En Segunda de Reyes, cada milagro, esa suspensión manifiesta de las leyes de la naturaleza, señalaba un propósito redentivo. En Primera de Crónicas, Jesús era el descendiente de Judá desde el principio, desde los días de la eternidad. En Segunda de Crónicas, Jesús, su reino sería de paz, Shalom, de allí el nombre Salomón. Esdras, Jesús es quien reconstruye lo que nosotros hemos convertido en miseria. Nehemías, si Jesús no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En el libro de Esther, aunque su nombre esté ausente en las páginas de este singular libro de la historia judía, Jesús es aquel Mardoqueo, el judío más grande y estimado por la multitud de sus hermanos, porque habló de paz. En Job, fuera de Jesús, ningún alma había sido convertida en tal campo de batalla entre el cielo y la tierra como el alma de Job. En Salmos, la mayoría de estas canciones fueron escritas por un pastor de ovejas que llegó a ser rey, porque se dio cuenta que el Rey de Reyes iba a ser pastor. Proverbios, Jesús fue la sabiduría encarnada. En Eclesiastés es la relación verdadera, sabiduría-hombre. En Cantares, el amor expresado de un esposo por su esposa. En Isaías, Jesús es Jehová salvando. En Jeremías, Jesús es la voz que fue oída en Ramá, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. En Lamentaciones, Jesús fue aquel Jeremías que mojó sus mejillas con lágrimas de pesar. Cuántas veces quise untar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas,
y no quisiste. En Ezequiel, Jesús es el atalaya sobre la casa de Israel. Por el descuido del deber de guardar el nombre, el retorno de Jesús en su gloria es señal de la restauración futura de ese pueblo. En Daniel, Jesús es el soberano. Él es quien gobierna los reinos de los hombres. En Oseas, el matrimonio de Jesús con una mujer impura que para él siempre fue pura. Por eso la compró. Eso es amor. En Joel, el día del Señor grande y manifiesto. En Amós, Jesús como el albañil con la plomada, diciéndonos que la suerte está echada. No hay camino posible por donde escapar de las consecuencias inevitables del pecado persistente. En Abdías, la retribución del Señor es inevitable. Las defensas humanas resultan inútiles. En Jonás, la señal de su propia resurrección. En Miqueas, de Belén se levantaría el rey que reinaría para siempre en Sión. En Nahum narra la historia de la santidad del Señor sobre la ciudad de Nínive, símbolo de la realidad diabólica. En Habacuc, el justo vivirá por la fe. Fe es vivir no por lo que se ve, sino por lo que se cree. En Sofonías, habrá en la tierra pureza de labios, un modo correcto de pensar acerca de Dios. En Ageo, su templo construido no de piedras, sino de las almas redimidas, la consumación de toda la obra, su iglesia. En Zacarías, los pecados de la humanidad serían quitados en un día, trayendo al mundo el Dios de los judíos, por una mujer sin el concurso de varón. En Malaquías, Dios, a quien su propia nación desprecia, será el Dios amado de toda la tierra. En Mateo, Él es el Rey. En Marcos, el esclavo que sí quedó para siempre en su casa. En Lucas, el hombre que llegó a ser Dios por sus propios méritos. En Juan, Dios mismo por su gracia. En Hechos, es el libro donde los hechos del Espíritu Santo se está terminando de escribir por cada uno de nosotros. En Romanos, Jesús era el Dios de los patriarcas. En 1 Corintios, Jesús crucificado era el Señor de gloria. En 2 Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En Gálatas, la gracia, esa voz que nos incita al cambio y después nos da el poder para lograrlo. En Efesios, la obra del modelaje de Dios es Cristo, donde nosotros somos el marco del cuadro y el dibujo es Jesús, a quien el marco nunca quita la mirada. En Filipenses, Dios no tiene igual. La única manera en que Jesús puede ser igual a Dios es que Él sea Dios. En Colosenses, Jesús es la imagen del Dios invisible. En 1 Tesalonicenses, Él es la voz del arcángel que nos reunirá para siempre. En 2 Tesalonicenses, el día del Señor está cerca. En 1 Timoteo, Él es Dios manifestado como hombre. En 2 Timoteo, el Señor es el juez justo en aquel día. En Tito, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Filemón, el amor procede de la comunión que tengamos con Él. En Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
En Santiago, Jesús es el Señor de los ejércitos. En Primera de Pedro, los profetas, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, profetizaron. En Segunda de Pedro, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Primera de Juan, Jesucristo es el verdadero Dios. En Segunda de Juan, el hijo de la dama elegida que resultó ser su padre. En Tercera de Juan, Jesús es la verdad. En Judas, al único y sabio Dios nuestro Salvador. En Apocalipsis, Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, porque Dios el Señor los iluminará, y el Cordero estará sentado en su trono, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores.